tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Está a disposición de ustedes para que me interroguen lo que quieran. Empiezo yo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo entendido que pertenece a la Justicia Federal, ¿no? Sí, así es. Me gustaría saber si usted tiene conocimiento de cómo está funcionando el juego de instrucción de la quinta que pueda estar concursando. Sí. Y cuál sería la impronta que le pondría a usted en caso de asumir la función. Bien, bueno, sí, como usted dijo, yo trabajo en la Justicia Federal hace 10 años, digamos. Trabajo en el Juzgado Federal número 2, específicamente en el ámbito de la instrucción, o sea que, digamos, sé cómo es un juzgado por dentro, si bien la experiencia la tengo en el fuero federal, pero sé cómo se maneja un juzgado por, digamos, por adentro. Siempre también he participado en el manejo de las causas grandes y complejas que se han tramitado ahí. Y con respecto al juzgado de la quinta, está, digamos, lo que yo pude averiguar, tiene un estado de trámite actual de aproximadamente 1.600 causas. Esto de la estadística que pude consultar del segundo cuatrimestre del 2017. Tiene una, digamos, dicta sentencia, se han dictado aproximadamente 123 sentencias en ese periodo. Mejor dicho, se han resuelto 123 causas en ese periodo. Bueno, este es un número que se podría, digamos, subir. Yo entiendo que también la situación de acefalía que tiene el juzgado de hace un tiempo impide un poco tener más celeridad quizá en las causas. Y bueno, con respecto a la organización del juzgado, lo que estuve charlando y averiguando es que las personas que trabajan ahí están repartidas más o menos en, digamos, como en 3 grandes sectores, que son mesa de entrada, la parte de decretos y resolución, la parte de decretos, digamos, instrucción propiamente causa, y la parte de, bueno, ya las funciones que cumplen secretario y prosecretario. Y a la tarde tengo entendido que, por lo menos hasta hace un tiempo, había una secretaria que trataba temas específicos, digamos. Bueno, este esquema, digamos, de juzgado se podría, en mi caso particular, le daría quizá algunos retoques de organización para poder, como le digo, disminuir algún número de causas en trámite o aumentar sentencia. Bueno, ¿qué impronta le daría yo al juzgado? Bueno, mire, yo creo que un esquema, una gestión de una oficina judicial se puede hacer, digamos, creo yo que es conveniente hacerla en base a 3 principios, digamos, 3 lineamientos. Uno es el trabajo en equipo, el otro es la horizontalidad en el trabajo y la rotación en las funciones. Yo, digamos, lo organizaría bajo esos 3, digamos, lineamientos, siempre, por supuesto, bajo el liderazgo del juez y la coordinación del secretario. Eso es más o menos. ¿Cómo es su día, un día normal de lunes a viernes hoy? Bueno, entro a trabajar a las 7, horario tribunalicio. Después, bueno, a veces terminamos un poco más tarde, digamos, de las 13 horas, las 14. En oportunidades tenemos que volver a la tarde para hacer algunas cuestiones y trámites que sean urgentes. Y bueno, digamos, el resto de las horas del día, a veces, ahora actualmente estoy cursando un posgrado, maestría en Derecho Penal de la Universidad Austral, así que bueno, tengo parte de eso, de lo que no le dedico al trabajo, tengo parte dedicado al estudio y otra parte del tiempo, bueno, lo reparto en algunos hobbies, digamos. ¿Qué trabajo es su doctor, perdón? ¿Cuál es su trabajo, su tarea? En el juzgado, pregunta usted, sí. Bueno, en el juzgado hago básicamente relatoría y instrucción general de causa, digamos, sentencias, todo tipo de sentencias, y instrucción que involucra el manejo general de las causas
que me asignan, digamos. Sí. Doctor, sí, doctor, Sí. ¿usted utilizaría la prisión como una manera de prevención antes de que esté terminado el juicio que se dicte condena? Sí, bueno, constitucionalmente la prisión no puede ser utilizada como una manera de prevención, digamos, eso es algo sobre lo que hay un consenso extendido, digamos, tanto en jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la prisión preventiva no puede tener fines preventivos, por lo tanto solamente puede tener fines cautelares, nunca fines punitivos. O sea, fines cautelares, es decir, la cautela, el aseguramiento del proceso, del resultado del proceso. Digamos, el derecho penal tampoco debería tener fines preventivos. Hay una orientación actual que sí le da o que sí le está dando fines de prevención de riesgos, digamos, en el marco de una sociedad general de riesgos, pero tampoco la debería tener. Entonces, concretamente su pregunta, digamos, la prisión preventiva no puede tener fines preventivos, solamente son aceptables los fines cautelares. Y dentro de esos cautelares, cuando habla de la reincidencia, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el sentido de Bueno, al hablar de la reincidencia... Una excepción al principio de la libertad del proceso. Sí, bueno, la reincidencia es uno de los puntos que menciona... Sí, es uno de los puntos que menciona el Código Procesal Penal de la provincia. Bastante discutible también desde el punto de vista constitucional y convencional que le estoy hablando, porque nos estaríamos involucrando en lo que se denomina el derecho penal de autor y no el derecho penal de acto, digamos. Si tenemos en cuenta los antecedentes penales que tienen las personas que llegan a la prisión preventiva, ¿no es cierto? Ahora, lo que le puedo decir es que, bueno, que sí, los antecedentes sí van a tener importancia cuando, por ejemplo, hay una causa en donde la persona está declarada en rebeldía y vuelve, digamos, a cometer un delito, porque en ese caso ya no, en ese caso ya, digamos, haría caer la prisión, la libertad de la que está gozando, ¿no es cierto? Pero, digamos, la reincidencia en cuanto derecho penal de autor me parece que tampoco estaría dentro de los parámetros convencionales ni constitucionales. ¿No lo aplicaría usted, digamos? No, no, como reincidencia, digamos, como solo hecho de que por tener antecedentes penales, no. Es más, le digo más, los antecedentes penales incluso pueden llegar a ser favorables al imputado siempre y cuando, por ejemplo, haya cumplido una pena o esté cumpliendo o haya cumplido adecuadamente las medidas que se le han impuesto en la prisión preventiva. Y en la flagrancia, sí, en la flagrancia ese es un procedimiento especial, ¿no es cierto? En ese caso, el imputado, mientras se realice con la celeridad que plantea el código, podría estar, digamos, en prisión preventiva. Usted ha visto que los legisladores han introducido nuevos supuestos dentro de ese artículo. Sí, sí, con relación al moto de arrebato, eso me está hablando usted, sí. ¿Qué opino sobre eso? Sí, no, bien. Bueno, es un tema complicado. Lo que le puedo decir es que abstractamente, digamos, la norma, si uno la analiza así en abstracto, tiene, problemas constitucionales, por lo que acabo de explicar, digamos, porque no estaría dirigida hacia el fin cautelar del proceso, sino ya directamente cuando no se imponen fines cautelares, termina siendo una pena la prisión preventiva y sin juicio previo, como la Constitución, ¿no es cierto?, establece. Ahora, también habría que analizar, por supuesto, el caso por caso, o sea, una vez que uno llega, si en eventual hipotético caso de que llegue al juzgado, cuando me llegue el caso, analizaré en el contexto del caso otros tipos de medidas que quizás sean procedentes, digamos, pero ya sería casuístico. Gracias.
Sí, ¿Cuántos yo- años tiene, doctor? 37. Doctor, felicidades. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Usted conoce la situación, el tratamiento que le están dando a los presos en las cárceles en Tucumán? Y para ponerlo un poco en situación, Sí. si alguna de las partes denunciara que se están violando derechos constitucionales de alguno de los presos, ¿usted qué haría como juez? Bueno, la situación carcelaria en la provincia de Tucumán, bueno, todos sabemos que es, digamos, complicada. De hecho, creo que el año pasado hubo un informe bastante completo de la Procuraduría de la Penitenciaria de la Nación y ahí se han detectado una serie de violaciones a los derechos humanos de los presos. También está Perdón, sí, doctor, el informe ese es de todo el país. Nosotros hemos leído nada más que lo de Tucumán, ¿no es cierto? sí, Lo demás sí, es sí. igual. Sí, no, por supuesto, sí, yo digamos como para especificar el ámbito, pero sí, una situación carcelaria complicada en general, digamos, eso sin duda. Eh, Después, bueno, después está en trámite también un habeas corpus ante la Corte Suprema de la provincia, Sí, donde se han dictado, digamos, medidas al respecto. Ahora usted me pregunta si se violan los derechos de los presos, si hace una presentación, por Sí. supuesto, digamos, la vía normal sería el habeas corpus, ¿no es cierto?, que puede tener un carácter incluso colectivo. Por ejemplo, si se ve que la afectación a los derechos de los internos digamos, es una afectación colectiva, digamos, de un grupo general, bueno, ahí sí se pueden tomar intervenciones, incluso como juez, por ejemplo, el caso Berbisky, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, digamos, alentó a que se forme una comisión de poderes para que analice la situación de las cárceles. Una denuncia Sí. puntual que No, esté no. sufriendo un preso dentro, digamos, de la cárcel. Sí, Por bueno, si es ejemplo, una... el caso de la denuncia del preso federal, que luego fue asesinado, que había denunciado el tráfico de droga en el penal. Sí. Sí, bueno, si se trata de presos con prisión preventiva, bueno, sí sería competente el juzgado. Ahora, si ya está en ejecución de pena, ya es competencia del juzgado de ejecución de pena, no mío, ¿no? Sí, sí, sí. No, siendo Entonces, competencia de usted. bueno, si es competencia mía, sí, por supuesto, eso es inmediato, hay que tomar acciones inmediatas, digamos, un habeas corpus, justamente está previsto para que la acción y la respuesta sea inmediata. En el caso del preso federal que menciona el legislador, bueno, sí, ahí supuestamente ha habido otras cuestiones, digamos, involucradas, pero la decisión en un habeas corpus, y sobre todo si está en riesgo la vida del interno, debe ser inmediata, sí, sin duda. ¿Y cómo cree usted que tiene que ser la relación con la prensa siendo juez, sobre todo en los casos mediáticos? ¿Utilizaría un intermediario? ¿Hablaría? ¿No diría nada? Bueno, la relación con la prensa, mire, ahora tengo entendido que hay una oficina de prensa de la Corte. O sea, podría ser muy interesante coordinar desde el juzgado, por ejemplo, las respuestas hacia la prensa con la oficina. Por otra parte, yo no tengo problema en explicar, digamos, a la prensa los pormenores que haya de un caso, por supuesto, siempre que pueda ser explicable, porque creo que el juez tiene que dar explicaciones a la sociedad, hacerlo en un lenguaje sencillo, accesible, y bueno, digamos, sería eso, digamos, lo que se podría coordinar la respuesta con las personas especializadas de la Corte, más lo que creo que sí el juez tiene obligación de explicar ante la sociedad qué pasa con determinados casos, donde, digamos, casos sensibles a la sociedad, casos mediáticos, como usted menciona. ¿Una más? Tengo ganas de preguntar. ¿Usted cómo ve que un juez debe atender a las partes o a los abogados? Y en el caso que considere que sí, ¿usaría algún formalismo? Mire, la relación con los abogados de un juez, yo creo que debe ser fluida siempre, porque los abogados no solo son usuarios del sistema de justicia, sino que son auxiliares del sistema de justicia. No, yo creo que no usaría ningún formalismo.
para recibir a las partes. En lo posible, depende de la temática que quiera plantear el letrado. Sí podría citar a los abogados de las otras partes, eventualmente de una víctima si haya, en el caso de que un abogado quiera plantear alguna cuestión. Pero le digo que en principio sería desformalizada la atención al letrado. Usted está diciendo va a ser formal, porque tiene que explicar el motivo. Es una formalidad muy importante. Sí, ahí entra por asuntos personales. ¿De qué querés hablar? Entonces, exactamente. Si entras vos solo, o si entras vos más el fiscal, más el defensor. Sí, sería como un primer filtro que impondría un límite, digamos, en ese sentido. Y sí. Usted refirió a sus hobbies. ¿Cuáles son sus hobbies, doctor? Bueno, juego al tenis, básicamente. Después me gusta ver películas y leer también, por supuesto. ¿Qué género? ¿Qué género de película? Bueno, libros leo básicamente novelas y ensayos. Esos son los dos géneros que leo. Y después de... ¿Qué otra cosa me preguntan? De película, todos los géneros, pero por ahí dramáticos, policiales son los que me atrapan más. Sigo trabajando. ¿Juega al fútbol, doctor? No. Complicado. No, hace rato que no juego, la verdad. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Bueno. Entrevista, doctora, ¿no? No sé quién le quiere hacer una pregunta a la doctora. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Explicar las formalidades que tiene que participar de la entrevista. Doctora, usted es defensora por concurso, ¿no? Sí. Y ha participado en muchos concursos. Sí. ¿Qué opina usted del sistema de selección de magistrados y particularmente de la actuación del Consejo Asesor de la Magistratura? ¿Qué es lo que opino? Bueno, el Consejo Asesor de la Magistratura es una institución que apuesta a la independencia del Poder Judicial. El sistema siempre es perfectible. Siempre se puede apostar a que exista mayor transparencia, sobre todo en la tramitación de los concursos, con las cuestiones de los exámenes, etcétera. Pero puntualmente, doctor, disculpe, ¿cuál era el contenido de la pregunta? ¿Qué opinión tengo yo de la actuación en ese sistema de selección? Bueno, yo considero que el Consejo Asesor de la Magistratura viene realizando un trabajo muy arduo desde hace muchos años hasta esta instancia, y creo que es un sistema que permite apostar a la excelencia y apostar a la transparencia, ¿sí? Y fundamentalmente a la independencia, a fortalecer la independencia del Poder Judicial. Es decir, la independencia del Poder Judicial nace acá, con el sistema de concurso. O sea, ¿su opinión es favorable al sistema? Sí, mi opinión es favorable al sistema, sí. Si usted me pregunta si el sistema es perfectible, sí, por supuesto que es perfectible. Por ejemplo, yo concurso en el Consejo de la Magistratura de la Nación, donde de la experiencia que yo tengo hay muchas cosas buenas que puede traerse. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura de la provincia no lo tiene, como por ejemplo las entrevistas orales, en la oposición. Nosotros ahí concursamos, tenemos una oposición escrita y una oposición oral, y luego tenemos la etapa de la entrevista. Entonces, sería una buena alternativa, ¿sí? Poder incorporar la etapa de un examen oral. Por ejemplo, la conformación de los jurados en el Consejo de la Magistratura es diferente a la del Consejo Asesor de la Magistratura de la provincia. En el caso de la Nación, nosotros tenemos un consejo académico, ¿sí? que es el que está a cargo de las pruebas de oposiciones, tanto la oposición escrita como la oposición oral. Entonces, el jurado se conforma con académicos, ¿sí? A diferencia de nosotros, que nosotros tenemos, por ejemplo, representación de los abogados, representación de los magistrados y representación de los académicos. Pero, ¿por qué no pensar en la posibilidad de poder perfeccionarlo un poco más y que sea más académica esa etapa de la oposición,
a la etapa de la evaluación oral, porque, por ejemplo, podemos decir, ¿por qué la Corte no puede tener un representante en el jurado? ¿O por qué los legisladores no pueden tener un representante en el jurado? Entonces, son cuestiones muy discutibles que hacen a los diseños institucionales. Pero creo que adecuar un poco la institución a lo que es el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, creo que le puede aportar muchas cosas al proceso de selección. Más teniendo en cuenta que en la etapa de la evaluación oral, ahí sí intervienen todos los representantes de los estamentos. Entonces, pero bueno, son cuestiones de diseño. Si usted me pregunta cuál resultaría de mi mayor agrado, puedo decirle que en mi experiencia el Consejo de la Magistratura de la Nación, el procedimiento, me resulta un tanto más agradable que por ahí, o me parece más adecuado, no más agradable. Esa sería la respuesta. Sí, si tuviera que cambiar algo de la justicia hoy, ¿qué sería? Si tuviera que cambiar algo de la justicia necesita una mirada un poco más humanizada. Esa es lo primero que yo cambiaría de la justicia. Yo creo que la justicia necesita acercarse un poco más a la gente. Nosotros somos muy técnicos y eso nos genera una distancia enorme con el justiciable. Yo tengo la experiencia de trabajar en el sur de la provincia, donde las desigualdades se van acentuando. Entonces, creo que lo primero que hay que empezar es por humanizarse un poquito más, teniendo más en la parte penal, donde el sistema penal capta el sector más vulnerable de la sociedad, ¿no? Doctora. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y cómo la humanizarías vos a la justicia? ¿Cómo la humanizaría yo a la justicia? Bueno, para empezar, tenemos que ser un poquito más sensibles. Un poquito más sensibles en el sentido de ponerse un poco en el lugar del otro. Que por ahí nos resulta un tantito muy difícil a las personas que trabajamos en el Poder Judicial, sobre todo en la parte penal. Hay que tratar de apostar a reducir esas situaciones de vulnerabilidad que son las que muchas veces generan un obstáculo en el acceso a la justicia. Pero ¿cómo ejemplo. Un ejemplo claro. Sí. Bueno, voy a un ejemplo concreto. Bien. Por ejemplo, me ha sucedido tener como imputado a una persona que era sordomuda. Y, por ejemplo, el Poder Judicial no tiene intérpretes actualmente. Y esa es una dificultad muy grande porque el defensor necesita comunicarse con la persona que va a defender. La persona cuando se va a hacer su defensa de material necesita comunicarse. Como juez, ¿Cómo hiciste? ¿Qué harías? Como juez, ¿qué haría? En una situación así, ¿qué harías? Como ¿Qué juez? hago? Y con bueno, los recursos que hay. Con los recursos que hay. Para y bueno, solucionar el problema si en ese yo me momento. encuentro en esa situación, lo primero que hago es buscar un intérprete. Bien. Es buscar un intérprete. Hay, si bien no lo tiene el Poder Judicial, sí hay algunas asociaciones que están en el sur y que... Intérprete, perdón, doctora. Sí. Intérprete No, de señas, le comentaba a la doctora que había tenido... No, pero nosotros tenemos una oficina en ciernes, porque tenemos personal Sí. que está trabajando con las personas con discapacidad. Acá se recurre, y si nos falta algún especialista, Claro, claro. la doctora especialista en señas es la doctora Teresita Gankov. Sí, sí. Pero por ahí necesitamos algo y lo contratamos para el caso, así que no Claro. hay problema, ¿no? Claro. Usted está en el Ministerio Público. Yo estoy en el Ministerio Público. Pero lo mismo, la Corte le puede colaborar, doctora. Sí. Pero va a pasar, podría pasar al staff del Corte con este cargo. Sí, claro. Nosotros estamos trabajando, armando la oficina, pero tenemos técnicos o especialistas en alguna de las discapacidades. ¿Podría hacer una pregunta, doctora? Sí. Doctora, usted habló de sus concursos y de las bondades que tiene el sistema del Consejo Asesor de la Nación. ¿Hay informe psicotécnico? ¿Está prevista esa etapa? ¿Cómo informe psicotécnico? En el CAM Nacional.
Sí, hay una etapa que es, ¿usted se refiere al examen psicofísico, doctora? Sí, puntualmente sí, hay un examen psicofísico que se realiza previo a la etapa de la entrevista oral. ¿Cuáles son las características de ese informe? Bueno, las características, nosotros... Sí, tengo mi experiencia, he viajado a Buenos Aires, nos vieron peritos de la corte, pasamos por un médico generalista que nos vio... nos hizo la revisión, el examen físico, pasamos por un grupo de psicólogos, pasamos por un grupo de peritos psiquiatras y hasta creo que yo dejé muestra de orina también. Sí. ¿Y en qué etapa está eso? Eso está entre la etapa del examen oral, entre la etapa del examen de la oposición escrita y el examen oral. La entrevista, sí. La característica que tiene es que esto se hace, por supuesto que cuando yo concurrí con un código y lo primero que me dicen, por favor no me diga su nombre. O sea, la persona que a nosotros nos entrevista no nos conoce. No podemos decirle nombre ni darle ningún dato que nos pueda identificar. Entonces, ellos elaboran los informes y un grupo técnico realiza el estudio de si es apto o no es apto. Entonces, eso va con un sobre cerrado, con un cartelito que dice apto o que dice no apto. Y el que dice no apto es el sobre que se abre y el postulante no es convocado a la entrevista oral. No es convocado. No es convocado, pero siempre se le da la oportunidad de o no comparecer o de retirarse, digamos, pero sí es determinante. Claro, se siguen manejando con el código. Se siguen manejando con el código siempre. Yo la saco de tema. Sí. De la prisión preventiva. Sí. Su opinión. Mi opinión de la prisión preventiva. Bueno, prisión preventiva es una medida cautelar. Y como todas las medidas cautelares, en mi criterio tienen que ser de interpretación restrictiva. Mire, nosotros desde la justicia podemos hacer mucho bien, pero también podemos hacer mucho daño a las personas. La privación de libertad es una medida muy extrema. Aquí hay que tomarla con muchísima responsabilidad. ¿Cómo? De los supuestos que el código trae en sección. Bueno, lo que pasa es que hay algunos supuestos en los cuales yo considero de que no están dados los supuestos de riesgo procesal, que es lo que se dan. Por ejemplo, algunos delitos en particular. Le voy a dar un ejemplo, el motoarrebato. El motoarrebato, me parece que la circunstancia de que, o de acuerdo al modo en el que se comete el delito, no tiene que ser lo determinante para decidir una. ¿Introducirlo como figura particular? Para mí no. No era necesario porque evaluando el riesgo procesal es independiente del tipo de delito que se trate. Porque yo puedo estar ante un supuesto de un robo de motoarrebato donde tengo una persona que es reincidente o que comete el delito en una salida transitoria y están dados los supuestos de riesgo procesal y hay otros supuestos en los que no. Se trata de primer contacto. Doctora, sí. Le hago una pregunta, le pido permiso al representante de la UASI. ¿Qué opinión tiene usted del régimen actual de licencias de magistrados y funcionarios del Poder Judicial? Actualmente está restringida. Recientemente la Corte reformó el régimen de licencias, la ley orgánica, y se acotaron las licencias con relación a las licencias por exámenes, por concurso. Exacto. Sobre todo lo que se restringió fue la capacitación. Exactamente. Hacían uso excesivo, ya. Entonces se limita con goce de sueldo. Sin goce de sueldo, exactamente. Si se puede, doctor. O sea, ¿qué cambio sería para usted positivo? ¿Qué valoración? Lo que pasa es que, mire, si nosotros hablamos de capacitación, nosotros tenemos herramientas en el Poder Judicial para capacitarnos. Hay gente que, elige capacitarse en una universidad, que puede ser la Universidad de Rosario, puede ser la Universidad del Litoral, que puede ser la UBA. Me parece que distinguir, digamos,
donde decida la persona capacitarse, me parece que no es muy relevante. Pero las licencias por curso, por congresos y esos congresos, seminarios que sí se da, por ejemplo, en el caso del juzgado federal están observando mucho que se da con los concursantes o con los magistrados que son docentes universitarios. Entonces, que el docente universitario generalmente utiliza mucha licencia para capacitarse desde la parte docente. Yo, si es posible. Doctora, hoy es un día muy especial. Sí. Hoy se está debatiendo en el Senado la interrupción voluntaria del embarazo. Suponiendo que llega a su juzgado el caso de una joven, una niña, violada, embarazada, y se solicita la interrupción del embarazo. ¿Qué posición tomaría usted? Bueno, en ese caso, doctora, estaría dentro de las previsiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el caso FAL y su antecedente, que es el caso. Hay otro caso anterior que es un antecedente, y yo creo que en ese caso sí debería autorizarse la interrupción del embarazo. Son casos que ya no se... Sí. Pero tuvimos, perdón, ¿no? Pero hace muy poquito tuvimos una situación en el Hospital Avellaneda. Sí. Que lo pasaba menor del director de médicos, sí, que lo pasaba... Pero no se quiso hacer, después vino una doctora y sí, porque se... Sí, solicitaron, tiene razón, sí, un caso muy reciente. Sí, bueno, en ese caso mi postura sería conceder la interrupción del embarazo. Gracias. Sí. Con respecto al caso Levos, sí. ¿Usted qué opina? ¿Quiénes son los responsables de tanta demora? Bueno, yo en esto, doctora, yo no la conozco la causa, con lo cual quizás lo que se conoce públicamente, quizás mi respuesta puede no ser, digamos, la más acertada en cuanto a... pero sí creo que hay una gran demora en el Ministerio Público. Nosotros, si bien nosotros tenemos un sistema de corte mixto, donde la etapa de la instrucción es predominantemente inquisitivo, sí creo que hay que profundizar las investigaciones. En esos momentos no se tenía principio de oportunidad, que es una de las herramientas que permiten agilizar las investigaciones y dedicar el tiempo de las fiscalías a lo que realmente resulta importante y no los delitos de bagatela, por ejemplo. Pero sí creo que hay de lo que se conoce públicamente, una gran demora que radica en el Ministerio Público, una actuación de fiscalía. ¿Puedo pasar un aviso? Presidente, paso un aviso a raíz de lo que ha dicho la doctora, ya que son filmadas las entrevistas. Ambos colegios de abogados hemos firmado convenios con la Asociación de Sordos de Tucumán con la finalidad de colaborar con su acceso a justicia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy bien. Yo les comento que nosotros tenemos un par de aros magnéticos también, ¿no? Eso les permite corregir la discapacidad, la discapacidad. Claro, cuando están equipados. Pasa que nosotros estamos recibiendo en tribunales un porcentaje interesante que excede el 4% que prevé la ley. Sí. Hubo un punto que teníamos ingresando el 8%. Ajá. Sí, por supuesto que se hacen concursos de oposición para que ingresen a trabajar. Y para habilitar a aquellos que pueden desempeñarse en las tareas que les puede proveer el Poder Judicial, se hace todo un estudio médico, psicológico previo, y de los inscritos se dice ustedes son los que pueden concursar. Y una vez que han concursado, con el orden de mérito y con ingreso. Perfecto. Entonces tenemos que prever todo eso. Sí. Muy bien, bueno, gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, a ver. Bueno, pues yo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias. ¿Usted cree que los jueces son responsables éticamente por la demora en los procesos judiciales?
Usted me dice en instrucción, en cámara o en general. No, en general. Sí, perdón, a ver si puedo... Sí. La doctora quiere saber si un juez que demora el trámite del expediente sí. debe responder éticamente o no, porque en realidad la perentoriedad de los términos procesales juega para la parte como para el juez. Totalmente. Y sí, debe responder éticamente, y el Código Iberoamericano lo dice, establece responsabilidades. ¿Y los abogados? Y bueno, ya está su colegio, digamos. El Tribunal de Ética regirá. Ya que mencionó el código... ¿Perdón? Sí, tiene razón, ustedes son el colegio. No, claro, pero... Ya que mencionó el código iberoamericano, sí. Código de Ética iberoamericano, ¿usted cómo considera si fuese juez que debe recibir a las partes o a los abogados, y en el caso que crea que sea conveniente? Permiso, ¿se puede? Sí. Diga. ¿Utilizaría algún formalismo? Mire, de acuerdo al Código Iberoamericano y a los principios de imparcialidad, para mí un juez no debería recibir a una sola de las partes, porque se vería afectado el principio. ¿Qué haría yo en tal caso? Instaría a las partes, comunicaría que el magistrado va a recibir a fulano, es decir, a la defensa, entonces puede presentarse la querella, puede presentarse fiscal, pero para conservar el principio de imparcialidad no debería recibir a una de las partes. Doctora, diga. Muy bien. Me gustaría saber si usted tiene conocimiento del estado actual en que se encuentra el juzgado para que está convocando. Sí. Y también qué impronta le pondría a usted en caso de asumir la función a las tareas que se están desarrollando en ese sitio. Sí, estuve hablando con el secretario del juzgado de instrucción de la quinta nominación. Es un juzgado que se encuentra prácticamente al día, según sus dichos, ¿no? Y bueno, en auditoría del Poder Judicial más o menos el informe es similar. Tiene una vacancia de 2 años y permiso, ¿no? Sí. Una vacancia de 2 años y subrogan mensualmente. Ahora, con la jubilación del doctor Rouget, está subrogando el doctor Pisa y el doctor Mendilarzo. Según el secretario, se trabaja por letra a la mañana y se trabaja por letra a la tarde, y el instructor, del comienzo al fin, incluyendo las resoluciones, hace. Si bien hay relatores, pero... Discúlpame que le interrumpa. Diga. ¿Cómo es el trabajo por letra a la mañana y por letra a la tarde? Claro, están divididas las letras. No, es decir, no las mismas letras, sino, bueno, le dejaron 4 letras a la tarde. Ah, qué bien. Sí. Bueno, así es la división de ese juzgado, ¿no? Algunos lo hacen por par y impar, ¿no, doctor? Sí. Sí, la verdad. Bueno, algunos lo hacen por par y impar. Y no sé cómo sería, porque supuestamente no hay atención de público a la tarde. Qué mal. La pregunta era cómo estaba. Según me dijeron, está muy bien organizado. El secretario es muy dinámico, muy organizador, entonces está prácticamente al día. Y bueno, ¿qué impronta le pondría? ¿Cómo lo organizaría usted? Claro, exactamente. A ver, cuando uno entra a una oficina o a donde fuera, tiene que dar el pantallazo, el vistazo general, identificar el personal, el número real de causa, cómo se está trabajando. Y yo creo que la impronta o lo esencial para mí, es como una picazón que tengo, la oralidad. Si es posible implementar algunas audiencias, el código a mí no me lo impide, implementar algunas audiencias, como dijo la doctora, si una de las partes lo solicita. Justamente le consultaba la cantidad de medidas, por ejemplo, de cautelares, que a ellos les están entrando, bueno, depende por fiscalía. El turno va a ser el número de requerimientos de prisiones preventivas. Y no tenían un número muy elevado por turno, aunque si bien los turnos en los juzgados de instrucción son semanales, eso hace que el trabajo sea muy arduo, porque tenés los 7 días de turno, el post-turno, y bueno, y ya de nuevo te toca. Pero es posible, ellos me decían que las últimas prisiones preventivas el número era de 25 más o menos. Sin embargo, en otros juzgados de instrucción que también averigüé, me hablaban de 45. Todo depende de la Fiscalía de Instrucción que sea, digamos, que comparte turno. ¿Cómo es su día laboral? Yo soy, en la actualidad, relatora de la Cámara Penal, de la doctora Juana Juárez, de la Sala 5 de la Cámara Penal. Y bueno, mi día laboral es concurrir en tribunales. ¿Y usted va todo el día? ¿Cómo hace? Depende de los requerimientos.
Nosotros tenemos el horario, marcamos, de 7 a 1 es nuestro horario, y depende de los requerimientos. Se trabaja mucho en casa también, con la elaboración de la sentencia. Y si hay juicio a la tarde, vas a la tarde. Doctora, diga. ¿has sido litigante o...? He sido unos años, pocos. Al inicio de la carrera hice un poco de familia, un poco de documento, y luego entré al Poder Judicial trabajando en Fiscalía de Instrucción, luego en Juzgado de Instrucción y ahora en Cámara Penal. ¿Quién la propuso como relatora en la Cámara Penal? Concursé el cargo para la doctora Juárez. Para la doctora Juárez. Sí. ¿Ingresó con la doctora Juárez? Sí, a la Cámara Penal, ¿no? Sí. Ya estaba en el Poder Judicial, abrió un concurso. Sí, exactamente. ¿Quiénes más integran esa Cámara? La doctora Balcázar y el doctor Fradejas. Gracias. De nada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ya está, muchas gracias a ustedes. Es primera vez que rindo y primera entrevista, por eso. Muchas gracias. Hasta luego. No. ¿Cómo le va? Explicadito acá y no le vamos a dar mucho. ¿Cómo está, doctor? Bien, doctor. Bueno. Nosotros ya lo conocemos bastante bien, pero tiene que cumplir la formalidad de la entrevista, así que alguien si... Yo le quiero hacer una pregunta al doctor. ¿Usted ha participado en otros concursos que no sean del Foro Penal? No, doctor. Todo el Foro Penal. Todo el Foro Penal. Ah, perfecto. ¿Cómo cree usted, si es juez, que tiene que ser su relación con la prensa? La relación con la prensa. Es importante tener una relación fluida, permanente con la prensa, porque considero que siempre y cuando, digamos, la información, o sea, la información que yo le transmita a la prensa sea ajustada a lo que dice la causa, y además que la información que la prensa brinde a la sociedad sea la misma información que le brinde yo. Porque, es decir, que no se desvirtúe la información que yo le doy a la prensa. ¿Cómo cree que podría lograr eso? Y con una prensa que sea, digamos, con una prensa honesta, una prensa veraz. Además, a ver, nosotros los que ejercemos la profesión de abogados, hay distintos medios de prensa. Tenemos La Gaceta, tenemos, Contexto, tenemos Canal 10, Canal 8, y uno más o menos los conoce a los periodistas. Y sabe cuál es el periodista que generalmente brinda la información correcta, o la información más veraz de todo, y no esa información muchas veces demagógica o populista. Entonces, yo muchas veces cuando hablaba con la prensa, hablaba con el periodista que consideraba el más idóneo para dar la información. No le daba información a cualquier periodista. Por lo menos eso es lo que me brinda la experiencia. Lo importante acá es que la prensa, la información que yo le brinde a la prensa, sea la misma información que le brinde a la sociedad, sin ningún tipo de agregado de un lado o del otro. Pero la información, digamos, la relación con la prensa tiene que ser fluida, tiene que ser una buena relación, porque además es importante que la ciudadanía esté informada de lo que hace el juez, porque además con el nuevo sistema hay una mayor participación ciudadana. La ciudadanía tiene que hacer un control también de los actos de los funcionarios, en este caso de un juez, por el sistema republicano del gobierno. Además de esto, yo creo que es lo más democrático que puede haber. Sí. Siguiendo la línea de la doctor, la prensa y el rol de la justicia, hoy hay un caso que está en todos los medios, el de los cuadernos, y se está llevando, inclusive hasta detenciones, a partir de fotocopias, porque no está el original donde se puedan verificar las cuestiones. ¿Qué opina? Sí, ahí va a haber serios problemas en el tema de... Las fotocopias, doctora, no pueden ser objeto de pericias. O sea, para poder hacer algún tipo de pericias caligráficas, tienen que ser la rúbrica, digamos, original. Obviamente que eso... Y hay detenidos, ¿no? Hay personas que están detenidas, sí. El tema es que en nuestra ley penal está, digamos, se ha legislado la ley del arrepentido, del imputado arrepentido. Depende de qué es lo que dice el imputado, porque si el imputado dice, no, mire, yo me abstengo de declarar y esas firmas no son mías y no hago ninguna otra rúbrica y no habrá posibilidad de hacer ningún tipo de pericia porque no se puede.
Pero si el imputado voluntariamente, la persona que está denunciada voluntariamente, se somete a, por lo menos, por ejemplo, a firmar la declaración de imputado, que eso sí puede ser objeto de pericia con los cuadernos. Se somete voluntariamente y además se somete a la ley del imputado arrepentido, la investigación me parece que es correcta. Porque además está previsto en el Código Penal. Otros en la misma declaración también, haciendo jugar otras pruebas que debería haber. Sí, por supuesto, pero además eso, doctor, la ley del imputado arrepentido, digamos, es un acuerdo que se hace con el fiscal de la causa, no con el juez, con el fiscal de la causa. En este caso yo como juez, claro, yo tengo que controlar el acuerdo, claro, el acta de acuerdo, ver si realmente hay una auténtica voluntad de arrepentimiento. Candidato bueno. Estamos aprovechando que es un penalista. Pero doctor, y hablando por los medios, no tenemos acceso a la causa. Claro. No, pero relacionado con esto, si el imputado ha reconocido la copia como que se pertenecen a cosas escritas por él, ¿es necesaria una pericia caligráfica? Yo aún así, porque es una confesión, y a la confesión, la mera confesión no es una prueba suficiente, doctor, eso en nuestro sistema. Yo puedo decir, soy el autor de tal delito, pero no por eso solo me van a condenar, tiene que haber otros elementos de prueba. Y tienen que hacer la pericia caligráfica, porque si la pericia caligráfica sale negativa, por ejemplo, entonces no es él, no lo hizo el cuaderno, puede haber hecho otra persona. No se condena solo por la confesión. No se condena, por eso. Fruto de la creencia que tiene que declarar o el que confiesa. Falta la materialidad. Tiene que corroborar con otro elemento de prueba, porque hay que hacer la pericia. Pues le dice, sí, esta letra es mía. Y si hacemos la pericia y no es la letra del señor, del acusado, ¿qué va a pasar ahí? Y hay detenciones. Sí, y las detenciones aparece la figura del arrepentido, pero siempre sobre una misma prueba que no existe. Sí, yo creo que quiere que le diga la verdad, para mí las detenciones han sido bastante apresuradas. De apriete, lo dijo el juez. Yo creo que son... lo dijo, lo manifestó. Son bastante apresuradas, yo creo que, digamos, además para ordenar una detención tiene que haber cualquier medida de, digamos, precautoria o coerción personal, tiene que existir riesgo de fuga, o sea, los peligros procesales, y además tiene que haber un sostén probatorio serio, digamos, que en este caso yo creo que con ese solo cuaderno, yo creo que por el momento, si no había una pericia que determine la autenticidad, no... Yo hago una pregunta, doctor, y lo saco del tema de hipótesis. Yo no quiero salir del tema, si me permitís. Sí, no, un solo temita más. Y en los casos donde se dicen que se dijo y la justicia actúa sobre aquello que se dijo, me dijeron que los hijos, me dijeron que el empresario, me dijeron que yo soy parte, pero no hay base y sigue existiendo el juicio y las detenciones. ¿Qué está pasando? Y bueno, es lo que estamos viendo en la televisión. Quizá, doctor, ahí hay una intromisión, es lo que se llama porque no está la prueba. Es lo que se llama la judicialización de la política. Capaz que hay una intromisión de medida de la política dentro del Poder Judicial. Es lo que se llama la judicialización de la política, que creo que es lo que hay que evitar, me parece. Eso, no sacarlo, ¿no? Sí. Se ve como un hilo conductor, sí, un indicio para el investigador. Si usted fuese juez en una causa similar a la que estamos conversando, ¿qué habilidades cree que tiene para poder afrontar esta presión mediática y política? No, bueno, obviamente que la presión mediática y política siempre hay, pero hay que aplicar la Constitución, los tratados internacionales, el Código Procesal y hay que tener la suficiente templanza y fortaleza para tomar las decisiones correctas en el momento justo. Porque si no, de otra manera, si yo tengo que resolver por lo que la sociedad me reclama, me dedico a otra cosa. Me dedicaría a ser arquitecto, ingeniero, pero no juez ni... Que también le van a reclamar. Sí, pero ahí va a ser lo que quiero, lo mismo que le reclaman. Salvo que se te caiga en la casa de algún cliente y
irascible. No, bueno, lo saco de la, o van a cortar la avenida Sarmiento. En la maratón el domingo que lo vieron en el parque corriendo. Bien. Un gran por lo menos bien en el sentido. No, en el sentido que llegué. Estaba mirando. Bueno, es típico del que está tomando café o con la gaseosa ahí, vamos, dice. Estaba aplaudiendo. Estaba caminando, yo no corro. Bueno, perfecto. Suficiente, doctor. Sí. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego.